Loza, la gran pregunta que se hacen hoy en las campañas políticas, pensando en la campaña que se adelanta en Colombia, pero también en los foros académicos, es qué tan profunda puede ser la transformación que se le da a una sociedad o que un individuo puede percibir de manera positiva con la actuación de los líderes, de los gobernantes, bien sea de los pueblos, de las ciudades o de los países. Cuando usted fue alcalde de Bogotá, ¿qué balance hace hoy de la transformación que pudo usted darle de manera positiva a los habitantes de Bogotá? Bueno, ese es un ejemplo muy interesante de lo que puede hacer el gobierno, porque fue una transformación total. En 3 años, porque era la alcaldía en ese momento, en 3 años apareció una ciudad que los ciudadanos no se imaginaban que podía existir. En Bogotá antes no había una cuadra en donde alguien en silla de ruedas pudiera ir de una esquina a la otra por una acera, porque lo único que había era carros encima de las aceras. En Bogotá no había transporte masivo. En Bogotá, pues, ni hablar de ciclorruta. Nos inventamos hasta la palabra ciclorruta. No había bibliotecas, no había parques. Los parques que ya están completamente abandonados. Nosotros tuvimos megaparques como el Tunal, como Timisa, en fin. Hicimos casi 1000 parques, hicimos jardines sociales de lujo para los niños menores de 5 años. Hicimos programas de vivienda popular, metrovivienda, con un urbanismo mucho mejor que el del estrato 6. Digamos, en todo el occidente de la ciudad era ilegal. Todo lo que era el occidente de Suba, el occidente de Engativá, el occidente de Fontibón, el occidente de Kennedy, el occidente de Bosa, todo era desarrollo pirata, ilegal, desastroso, sin parques, se inundaba todo porque estaba por debajo del nivel del río, sin parques, y es una transformación enorme. Digamos, lo que hay hoy, en donde un barrio, por ejemplo, que a los 20 días de llegar a la alcaldía una orden judicial de que lo tumbáramos, porque era una invasión. Por favor, se enloquecieron, logramos comprarle al propietario, legalizamos más de 400 barrios, pero ¿cómo es ese sueño de ciudad, por ejemplo, en esta zona que era la más peligrosa, la más desastrosa? Hoy tenemos una autopista para bicicletas, 24 kilómetros de autopista, que es lo que están comenzando a hacer ahora en el mundo como el gran descubrimiento. 24 kilómetros ahí, hicimos como 60 en total en Bogotá, 24 kilómetros de autopista para bicicleta con cables subterranizados, arborizada, colegios de lujo, estaciones de bombeo que acabaron, por supuesto, con las inundaciones. Estas personas de este barrio están a 1,5 kilómetros por este paraíso de autopista para bicicletas de la Biblioteca del Tintal, la mega Biblioteca del Tintal. Hay un jardín social y un centro comunitario con piscina cubierta, colegios maravillosos. Falta muchísimo y siempre falta, pero creo que lo que cambiamos fue, bueno, también comenzamos a tener transporte masivo. Ahora pues Transmilenio tiene muchos problemas de administración, pero de todas maneras. Si usted pudiera sacar la esencia de ese cambio, ¿qué diría que fue? Igualdad. Primero, que los ciudadanos vieran que era posible soñar y hacer los sueños realidad, que podemos vivir mejor, que podemos ser más felices, que podemos tener una sociedad donde los ricos y los pobres se encuentren como iguales en los parques, en el transporte público, que podemos hacer una ciudad para caminar, una ciudad que... Entonces, yo diría, respeto por la dignidad humana, igualdad, hacer una ciudad para los seres humanos, porque es que siempre se creían que el progreso de la ciudad era hacer vías para los carros y pasos a desnivel. ¿Qué es lo que ha pasado en Buenaventura, en nuestras ciudades del Pacífico? Es un desastre. Ahora mandamos el ejército a Buenaventura, pero es que no es el tema mandar el ejército. Nosotros no tenemos ciudades en el Pacífico, tenemos que Quibdó, Buenaventura y Tumaco han estado abandonadas totalmente del gobierno. Y el gobierno llega, es como si lo que viviera en Buenaventura fueran solamente los contenedores. Hacen es carreteras para las tractomulas y un puerto, pero como si los 400.000 habitantes de Buenaventura no existieran, no necesitaran colegios de calidad, parques, canchas de fútbol de pasto sintético, aprovechar el frente de agua maravilloso que tienen con malecones, en fin. Miren lo importante de las ciudades. En Buenaventura, uno llega, hoy en el siglo del Pacífico, lo que está pasando en este siglo económicamente pasa en el Pacífico. China, Corea,
la India, en fin. ¿Y qué pasa? Tenemos, incluso aquí al lado, Panamá, Guayaquil, unas ciudades pujantes que van espectacularmente bien, y nosotros tenemos estas ciudades. Entonces, uno va un viernes a Buenaventura, hacia el mediodía ve la caravana de carros que van para Cali con los profesionales que trabajan en Buenaventura, pero que no pueden tener a su familia en Buenaventura. Una empresa como Bancamps, esta empresa de atunes, que tiene 20 megabarcos atuneros, empresa colombiana maravillosa, tiene sus plantas de enlatado con más de 2.500 mujeres trabajadoras y demás en Cartagena. Es decir, les cuesta fácilmente $5 millones cada año llevar los barcos al Pacífico. ¿Pero por qué no están en Buenaventura? Porque no hay calidad de vida en Buenaventura para tener personas altamente calificadas. Entonces, ser más ricos no necesariamente produce mejores ciudades, pero mejores ciudades sí producen más riqueza, producen más bienestar porque atraen inversionistas. Esa visión que usted tiene sobre las ciudades, pues que le ha reconocido todo el mundo, usted es una autoridad mundial en el tema, ¿cómo puede impactar también a las personas que viven en el campo? Porque usted pretende ser presidente de Colombia y en el caso de llegar a serlo, ¿cómo podría lograr que eso que usted piensa para las ciudades y se aplica, que es una visión tan clara, se pueda aplicar también para todo un país que tiene una, digamos, una composición y una fenomenología agraria muy compleja y muy extendida? Totalmente. En el campo también se necesita gerencia y se necesita calidad de vida. Entre otras, es bueno para el campo que las ciudades funcionen bien, porque de las más de 1.100 y pico municipios en Colombia, solo 53 generan más ingresos de los que reciben. Entonces, realmente, la inmensa mayoría de pequeños municipios sobreviven con las transferencias que se generan en las ciudades. Pero nosotros necesitamos apoyar al campo. Hay 10 millones de colombianos que viven en el campo y esa es nuestra máxima prioridad. ¿Por qué? Nuestra máxima prioridad son los colombianos más vulnerables, los más pobres, y vamos a hablar más tarde de esto, pero los mayores problemas de pobreza en Colombia se concentran en el campo. Entonces, nosotros necesitamos que los campesinos sean más productivos, que haya investigación agrícola, que el Corpoica realmente investigue porque hay una serie de productos para que los campesinos tengan mayores ingresos. He dicho cosas que son relativamente sencillas, pero que nunca se han hecho. Hay productos campesinos que se consumen menos a medida que la sociedad se vuelve más rica, como la panela, pero hay otros que se consumen más, como las frutas. Pero las frutas compiten por el presupuesto de los ciudadanos. En Bogotá o en Medellín, las frutas compiten con las galletas o con los chocolates, pero las frutas no tienen publicidad. Entonces, yo me encontraba con un productor de guanábana en Pereira y él me decía que los precios bajaban, qué terrible. Yo le dije, mire, ¿sabe qué vamos a hacer? Vamos a hacer unas campañas de publicidad como si fueran tipo Coca-Cola, de lujo, para promover, para cuando hay abundancia de guanábana, para promover el consumo de la guanábana. Yo le garantizo, usted que conoce televisión, Álvaro, que en una semana de campaña de publicidad bien hecha, triplicamos el consumo de la guanábana en Colombia y aumentamos los precios, lo que beneficia directamente a los campesinos. Entonces, investigación, empaques, mercadeo, hacer alianzas con los alcaldes para que cooperativas campesinas vendan en miles de sitios en las ciudades, digamos una vez cada 15 días, una mañana, en una cuadra. Pero también hemos dicho que hay mucho más que hacer con el tema de la agricultura. Insumos a precios competitivos internacionalmente. Es que yo que produje tomates, yo sé lo que se siente es llegar a la central de abastos después de meses de haber hecho los semilleros, los trasplantes, aplicar insumos costosos, llegar y que le paguen a uno la mitad de lo que le costó haber producido eso. Entonces, necesitamos toda la tecnología, insumos a precios competitivos, crédito, necesitamos hacer inversiones en riego, etc. Y también vamos a crear el Ministerio del Bienestar Campesino, porque esto es distinto de la parte puramente agrícola. Se trata de llevar a que los campesinos tengan unos niveles, una calidad similar a la de las ciudades colombianas. En el campo están los peores problemas de desnutrición en Colombia. A la gente le parece que porque ven 3 gallinas paseando alrededor de la casa del campesino que hay buena nutrición. No.
En muchos casos los campesinos no pueden ni siquiera comerse esas gallinas, tienen que venderlas para comprar algo que los llene. Entonces, temas como la nutrición, temas como los títulos de propiedad, casi la mitad de los campesinos en Colombia no tienen los títulos de propiedad en regla. También eso es complemento de la reforma agraria que hay que hacer en algunos casos, hay que hacer distritos de riego con reforma agraria. Necesitamos que los campesinos tengan educación, salud, vivienda de calidad. En alguna ocasión, cuando estuve de secretario económico del presidente Barco, yo promoví un proyecto para producir seda en el Cauca y conseguí que unos inversionistas privados invirtieran. Otros complementariamente hicieron lo mismo en Risaralda. Pero es absurdo que la legislación en Colombia le aplica los mismos impuestos a un proyecto completamente experimental con un enorme beneficio campesino que al banco más grande de Colombia. Esto no tiene sentido, por eso hemos dicho que tiene que haber una política industrial, una política agrícola. Y otro punto final, aunque todavía los TLCs no han afectado al campo como se dice a veces, hay unos riesgos grandes hacia el futuro con algunos productos. No vamos a permitir de ninguna manera que se genere un cataclismo en el sector agrícola colombiano. Contrario a lo que a veces se cree, el agua puede ser lo peor que hay para la agricultura moderna. Genera toda clase de hongos, cuando hay mucha lluvia y poca luminosidad, en fin, genera que no haya cambios suficientes de temperatura entre el día y la noche, entonces no se fijan los azúcares, no hay frutas más dulces. Entonces, es bueno tener distritos de riego para poder sembrar las temporadas secas. Y necesitamos investigación de altísima calidad, investigación científica, para desarrollar productos resistentes a problemas como los de el agua, pero eso toma mucho tiempo y mientras tanto tenemos que darle la mano y apoyar a nuestros campesinos de muchas maneras. Doctor Peñalosa, lo invito a que hagamos otra pausa en esta conversación y venir a hablar de temas importantísimos de la política y de su propuesta de gobierno, incluida el tema de la paz.